Claudia, permíteme, vamos con otro de los protagonistas de esta noticia, con Antonio Ledesma. Él actualmente es alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas y fue uno de los 3 dirigentes políticos de la oposición que organizó las marchas del día de ayer en Venezuela, que desembocaron en actos de violencia y que también desencadenaron pues una reacción pues para muchos pues ya era esperada por parte del régimen, pero esta reacción del presidente Nicolás Maduro pocos la entienden. Y quiero preguntarle eso, señor Ledesma, ¿a qué cree usted que obedece estas medidas tan arbitrarias que está tomando el presidente Nicolás Maduro? Por un lado, censurar el canal NTN 24 y por lo tanto este programa que no está siendo visto en este momento en Venezuela, y por el otro lado ordenar, prácticamente este régimen ordena la captura de uno de los principales líderes de oposición como lo es Leopoldo López. Muy buenas noches a toda la comunidad internacional. Maduro y quienes lo acompañan en este desgobierno saben que cada día se legitiman las razones para que los venezolanos protestemos. Y protestemos unidos. No es una lucha solo de los periodistas que denuncian cómo este gobierno pretende asfixiar a la prensa libre. No es una lucha solo de los estudiantes que denuncian cómo este gobierno regala el petróleo a sus amigotes de la comunidad internacional mientras le regatean presupuestos a las universidades de la educación del país. No es un problema solo de los médicos, de las enfermeras, de los maestros que denuncian el colapso de los hospitales o de las escuelas o centros educativos de Venezuela. Es un problema de todos. Y por lo tanto, lo que pretende Maduro es desarrollar un cerco mediático inspirado en una proclama de esta falsa revolución, cuando años atrás prometieron a sus afiliados consolidar lo que ellos han llamado la hegemonía comunicacional. Por eso el cerco adentro. Y contra ese cerco mediático, contra las cadenas invasivas mediante las cuales Nicolás Maduro ha venido amenazándonos en los últimos días, toda la comunidad internacional pudieron observar las manifestaciones que se dieron no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela. ¿Y por qué el cerco a los medios de comunicación? ¿Por qué el mundo debe saber la razón de sacar a NTN 24 de la parrilla, de los cables? Porque este canal le informaba a los venezolanos lo que no es posible a veces lograr a través de los medios locales. Y a través de NTN 24 se le informaba al mundo, por ejemplo, que en Venezuela se habla de una democracia donde no hay alimentos, una democracia donde no hay medicamentos, una democracia donde murieron el año pasado más de 25.000 personas a manos del AMPA, una democracia en la que se puede votar y se pueden elegir presidentes o se pueden elegir gobernadores y alcaldes, pero lamentablemente no se respetan el derecho de propiedad, no se respeta el derecho de la libertad de expresión. Y Maduro habla de paz, habla de democracia, como lo hacía Nerón. Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía. Maduro ha desarrollado una represión espantosa propia de los gobiernos terroristas contra los estudiantes. Hay hoy más de 100 estudiantes presos en Venezuela y ayer se hizo una represión también contra los manifestantes de una procesión que, como lo reconoció Maduro el día de ayer, comenzó y terminó en paz. Ahora el gobierno amenaza a Leopoldo López. Yo quiero decirle a la comunidad internacional que Leopoldo López no está solo, que estamos a su lado, que lo que hagan contra Leopoldo López lo estarán haciendo contra la sociedad democrática venezolana. Y ese punto específicamente lo vamos a tocar en otro bloque también del programa, tiene que ver con la persecución en ese momento, como lo denuncian ustedes, a líderes de la oposición. También queremos conocer otra percepción a nivel internacional. En Nueva York nos acompaña Javier Elague. Quiero preguntarle específicamente a usted sobre la opinión que le merece el silencio que han guardado los mandatarios de América Latina. Es evidente, y lo vamos a hablar con Claudia más adelante, el gran apoyo que el canal NTN 24, el gran apoyo que hemos recibido como periodistas por parte de diferentes fundaciones que respetan los derechos humanos, como por diferentes medios de comunicación mundial, pero ha habido un silencio total de los demás mandatarios frente a esta situación. ¿Qué opinión le merece a usted esta coyuntura? Los mandatarios se quedan callados frente a estos atropellos que finalmente pues terminan pues legitimando la posición del régimen de Nicolás Maduro. Jefferson, gracias por la invitación. Primero, saludos a Claudia y saludos al alcalde de Caracas también.
Sin duda es preocupante, es vergonzosa la situación de los líderes latinoamericanos. Ahora, no es sorprendente. A mí lo que me sorprendería es que salgan los mismos líderes latinoamericanos que se han reunido hace un par de semanas apenas en La Habana, la sede de la última dictadura de la Guerra Fría en el hemisferio occidental, donde solo hay un periódico oficial, donde solo hay un canal de televisión oficial, y sin decir una sola palabra en favor de la democracia y de crítica de la dictadura. Lo que estamos viendo ahora es una consecuencia de eso, es decir, es poco en relación a lo que se vive en Cuba. Nosotros nos dedicamos en Human Rights Foundation, en HRF, a estudiar este fenómeno de lo que ocurre hoy en Venezuela, lo que ocurre en Cuba, pero no desde una perspectiva ideológica enfocada a América Latina. Nosotros estudiamos los 190 países que existen en el mundo y vemos similitudes entre lo que ocurre en Venezuela hoy con lo que ocurrió el año pasado en Kazajistán o ocurrió en Perú en la década de los 90 bajo el gobierno de Fujimori. Le explico. Venezuela en este momento está en el umbral de pasar de ser un autoritarismo competitivo, es decir, un gobierno abusivo, que amedrenta, que asusta, pero que permite que la oposición se asocie, que sea legal, que haya uno que otro canal de televisión. Está a punto de pasar de ese umbral a convertirse en una dictadura completa, en algo que se llama un autoritarismo completo, donde ya hay un partido único, donde no se permite ya ningún tipo de participación legal de la oposición y donde ninguna voz disidente, sea esta a través de un periódico, de un canal de televisión, pueda manifestarse. Es lo que ocurre, como le digo, ahora en Cuba, que es una dictadura completa, un autoritarismo completo, y lo que está haciendo Venezuela, como le dije, Kazajistán, que es un estado en el sureste asiático, Kazajistán, un ex miembro de la Unión Soviética, el año pasado por una revuelta similar a lo que está ocurriendo ahora en Venezuela de queja de la oposición, terminó cerrando todos los canales de televisión, cerrando todos los periódicos. Esto no es un fenómeno exclusivamente de América Latina o de Venezuela, ocurre en todo el mundo por los regímenes autoritarios. Permítame, antes de ir con la señora Sonia Osorio, quiero preguntarle a Claudia precisamente ese mismo punto. Hemos recibido durante el día de hoy diferentes pronunciamientos de organismos defensores de los derechos humanos, de periodistas, de organismos que defienden los derechos de los periodistas, pero se repite la misma situación, Claudia. Los mandatarios del continente guardan silencio, no solamente frente a la censura de NTN24, sino también frente, digamos, a la represión violenta de las protestas y pues frente a este tipo de persecuciones judiciales que denuncia la oposición en Venezuela, donde hay una orden de captura contra uno de los organizadores de la marcha más fuerte que ha tenido que enfrentar Nicolás Maduro. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación, Claudia? Es gravísimo porque son una cantidad de hechos y de sucesos que se juntan, que suceden, que obviamente generan la indignación de quienes creen en las democracias y en quienes creen que los principios democráticos son el rector de nuestras sociedades y quienes están en su pragmatismo político. Es decir, estamos en las últimas semanas, es que no es un juego, como decía el alcalde Ledesma, es que hay más de 100 jóvenes detenidos. Hay un caso concreto que lo hemos conocido, que fueron los muchachos de Táchira detenidos y los trasladaron a otro estado, lejísimos el proceso, a Coro. Los familiares no pueden visitarlos, están aislados, no dejan hablar con ellos, los abogados no tienen contacto con ellos, es decir, en una situación que no es propia de ninguna democracia. Un joven detenido por protestar porque el gobierno decide que tiene un video y decide que ese video son ellos, cuando ni siquiera se sabe quiénes son los que aparecen en ese video, cuando no hay una prueba técnica que dice qué persona es la que estaba en ese video, pues a la cárcel como si ya fueran unos criminales y unos condenados. Silencio de la comunidad internacional. Ayer 3 muertos, es que hubo 3 muertos. El gobierno de Venezuela tacha a los opositores de ser autores intelectuales de un crimen. ¿Basados en qué, por favor? La comunidad internacional calla. Hay órdenes de captura contra la oposición basados en una persecución judicial. La comunidad internacional callada. Bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar para que los países que se ufanan de ser países democráticos realmente manifiesten algo? Ahora viene la censura en NTN24, gravísimo también, cercenar el derecho a la información, pero están ocurriendo unas situaciones de violaciones a los derechos humanos aún más graves ante el silencio impactante de una comunidad internacional que no sorprende, claro, es que deja de sorprender porque ya es reiterativo, por cosas menos graves en cuanto a violación de derechos humanos.
Por ponerles solo un ejemplo, UNASUR ha convocado a todos los presidentes, han llegado corriendo. Para unas cosas hay que intervenir, pero para otras cosas son unos procesos internos normales de un país como si fuera una democracia. ¿A qué juegan? No sabemos. A intereses, al poder, a hechos concretos, a políticas concretas, a quedar ante el mundo como unos grandes diplomáticos, no lo sabemos. Pero que hay un silencio abierto de la comunidad latinoamericana frente a un régimen que cada día camina más hacia el autoritarismo es un hecho. Señor Ledesma, rápidamente, antes de salir a este primer bloque a comerciales, ¿cómo se sienten ustedes frente a esta situación? Hoy nosotros como periodistas de alguna manera estamos experimentando ese sentimiento que ustedes han enfrentado muchas veces y tiene que ver con ese silencio que de alguna forma legitima unos atropellos que se están cometiendo contra la democracia, porque son atropellos, hay que calificarlos. El cercenar un medio de comunicación, cercenar la libertad de expresión es un atropello contra la democracia y eso no tiene que ver con ninguna ideología. En el caso de ustedes, ¿cómo ven ese silencio que han guardado los mandatarios del continente americano frente a la situación que enfrentaron ustedes el día de ayer? Sí, bueno, nosotros pedimos una solidaridad oportuna de la comunidad internacional. No queremos un pronunciamiento post-mortem. Y con esto quiero decir que los venezolanos no estamos pidiendo piedad ni compasión. Estamos pidiendo solidaridad de organismos internacionales. Y cuando digo no queremos un comunicado post-mortem, no esperen, señores de la comunidad internacional, que terminen de liquidar la democracia para que entonces escuchemos el coro de voces de quienes están obligados a defender la libertad de expresión, los derechos humanos, el derecho a la vida. Yo le digo a Maduro, que habla de la paz, ¿por qué no da una señal clara de que de verdad usted cree en la paz y desarma a los grupos violentos? Ustedes han venido haciéndole apología a la violencia. Ustedes han venido armando grupos que le han cegado la vida a muchos venezolanos en el país. Usted, Nicolás Maduro, que habla de un golpe y pide solidaridad del gobierno de Argentina, del gobierno de Cuba, del gobierno de Nicaragua, si usted habla de un golpe, yo lo emplazo para que usted diga quiénes son los militares, cuáles son las guarniciones militares de Venezuela que están conspirando contra su gobierno. Porque no son los estudiantes. Estudiantes con piedras y con consignas no tumban gobierno. Los que dan golpes de Estado son precisamente los factores militares. Diga usted, diga con nombre y apellido quiénes son los militares que están conspirando, que están propiciando un golpe de Estado. Permítame, vamos a una primera pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos dan nuestros televidentes al interrogante que planteamos hoy. ¿A qué cree usted que responde la fuerte ola represiva del presidente Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Miedo, vergüenza? ¿Creen ustedes que es lo que siente el presidente venezolano frente a la situación que vive su país? ¿O sencillamente, como creen muchos, que son medidas necesarias para que él pueda gobernar? Vamos a leer algunas de las opiniones. A esta hora Eduardo Ferro nos dice que a terminar como terminan la mayoría de las dictaduras. Rosana Rosa nos dice que el presidente lo que tiene es miedo a que el pueblo lo destituya del poder. Y hasta ahora Yavirak nos dice que tiene miedo porque sabe que la mayoría no lo queremos, dice este televidente, en el poder. Para ella es ilegítimo. Vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con la perspectiva de periodistas en Miami a nivel internacional. Un sitio, un lugar del mundo donde una gran mayoría de venezolanos han tenido que exiliarse luego de salir de su país. Vamos a estar con Sonia Osorio, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el extranjero. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche hoy, analizando las últimas medidas, la represión del mandato del gobernante Nicolás Maduro en Venezuela. Ya regresamos al programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.